Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gente, más o menos le traté de solucionar la semana pasada el tema de que no tenía internet. Digo, bueno, vamos a subirla aunque sea algo como para poder empezar a trabajar. Bien, bueno, nosotros hasta ahora habíamos estado trabajando con JCP, ¿sí? Hoy vamos a empezar sí o sí con lo que es Server, ¿sí? Vamos a pegarle una leidita a lo que les envié, ¿sí? Como para poder entender un poquito el funcionamiento de todo esto. Bueno, el Servlet es una clase de aplicaciones para crear aplicaciones web dinámicas, ¿sí? Permitiendo que el usuario pueda interactuar con la aplicación, o sea, para eso fue creado. El nombre de Servlet viene de applet, ¿sí? Es un derivado de lo que era antiguamente las pequeñas aplicaciones que corrían, ¿sí? Insertadas en una página HTML. Los servers son programas escritos en Java que admiten peticiones a través del protocolo HTTP. Sí, ustedes van a ver que cuando ustedes hacen HTTP servlet, hacen el server request y el server response, ¿sí? O sea, son las peticiones que nosotros vamos a manejar. Nosotros vamos a trabajar esto principalmente para realizar trabajos pura y exclusivamente para acceder a base de datos y realizar ciertos tipos de acciones sobre el servidor, ¿sí? Y los datos almacenados. El servlet extiende de la clase HTTP servlet, ¿sí? Es un objeto Java. Nosotros vamos a necesitar definir dos métodos que nosotros ya conocemos, que es el método doGet y el método doPost. Nosotros trabajamos con Get y con Post, acuérdense cuando trabajábamos con JCP, para poder enviar, ¿sí?, los datos de una página. El servlet puede retornar cualquier tipo de información, desde texto plano hasta un ejecutable, ¿sí? Lo que es necesario que tenemos que indicarle, ¿sí?, a través del método setContentType, qué es lo que nosotros vamos a devolver, ¿sí? Siempre que usemos println para generar HTML, vamos a tener que terminarlo con un close, ¿sí? Ya eso ustedes lo deben de haber visto cuando hicieron el ejemplo. Bien, nosotros para poder correr un server necesitamos un contenedor, ¿sí?, que es el programa que puede recibir las peticiones de la página web y redireccionarlas hacia un server. Por ejemplo, el Apache Tomcat, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? El navegador le pide al cliente una página del servidor HTTP, que es un contenedor de server. El server procesa los argumentos de la petición, o sea, el contenedor delega la petición a un server en particular de todos los servers que contiene. El server, que es un objeto Java, se encarga de generar el texto de la página web que se entrega al contenedor. El contenedor devuelve la página web al navegador, que la solicitó normalmente un HTML. Sí, normalmente lo que vamos a hacer nosotros es devolver un JCP, pero bueno, vamos a trabajar con HTML por ahora, ¿sí? Por lo tanto, nos encontramos en una arquitectura cliente-servidor. Lo normal para esto es utilizar el Apache Tomcat como contenedor de server, ¿sí? Recordad que el Apache es un servidor de HTTP. Entonces, acá nosotros teníamos un ejemplo, que es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Está bien? Entonces, yo me reía porque cuando me dice, vamos a trabajar con Java, siempre me acuerdo de Pedro Picapiedra. ¿Ustedes saben quién es Pedro Picapiedra? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, por lo menos hay alguien que lo conoce. Ajá, bien. Yabadabadu. Bueno, entonces lo que vamos a hacer... No se escuchó, profe.
El grito de Pedro Picapiedra, no importa. El Yabadabadú. Entonces lo que vamos a crear es una... ¿Sí? Un Dynamic Web Project con el grito de Pedro Picapiedra. El Yabadabadú. Yo siempre me río porque digo, al final estamos dando Java y es parecido al grito que pegaba, nada más que con una Y. Entonces, bueno, vamos a hacer un archivo. Nosotros tenemos nuestro proyecto dinámico, ¿sí? Acuérdense que dentro de este WebInf vamos a necesitar el descriptor, que es el WebXML. Yo este producto que tengo lo hace solo. Muchos IDE no lo hacen, después lo vamos a ver. Es muy importante el descriptor, el WebXML, ¿sí? Nosotros lo podemos abrir con el HTML editor, con el XML editor o con el text editor. Yo normalmente lo abro con el text editor. Nosotros aquí lo que tenemos es welcome file, ¿sí? Que es por qué nosotros nombramos index o default la primera página. Yo la podría llamar Pepe en mi servidor y bueno, a partir de ahí el HTML que buscaría cuando pongo una URL sería Pepe HTML, ¿no? Pero bueno, este es el welcome file donde nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Cuál es el archivo de entrada a este servidor HTTP. Ahora bien, nosotros acá también vamos a tener que describir, ¿sí? Nuestro server. Lo vamos a cerrar porque eso lo va a hacer solo. Después vamos a ver cuáles son las partes que necesitamos tener en cuenta para que, bueno, esto funcione. Entonces vamos a armar rápidamente un archivo JSP para pasar datos al server. O sea, lo hacemos muy fácil. Formulario de datos. Form. Action. Y aquí ponemos el nombre del servlet. Vamos a poner método post o get. Vamos a ponerle bien. Vamos a definir rápidamente una tabla. Y como habíamos hecho en el ejemplo, vamos a definir un text box. Le vamos a poner X de nombre. Bien, vamos a copiar lo mismo. Vamos a colocarle similar a lo que ustedes tienen en el ejemplo. Vamos a borrar esto. Vamos a colocarlo en dos columnas. Colspan igual 2. Acá vamos a poner button type. Vamos a hacer directamente el submit.
Bien. Vamos a grabarlo. Vamos a correrlo. Así ya dejamos el... Bueno, a ver. Bien. Perfecto, ahí está corriendo. Se ve que había algún error dando vuelta. Entonces, teóricamente, nosotros vamos a colocar el enviar. Y, bueno, nos va a dar el error 404 porque nos está diciendo que el servlet, o el archivo que nosotros estamos invocando, no está. Entonces, lo que vamos a hacer es crear, ¿sí?, un nuevo paquete. Lo vamos a llamar servlet. Y dentro de ese paquete vamos a generar un servlet, ¿sí? Era esto es un servlet. Perfecto. Bien, entonces me va a generar, ¿sí?, con los métodos doGet y el método doPost, ¿sí?, este objeto, ¿sí?, esta clase, ¿sí?, servlet, con extendida HTTP servlet, ¿sí?, manejando las excepciones también, ¿sí?, pues si no, no nos va a dejar trabajar, y con request y response, ¿sí? Entonces vamos a mirar que en el web XML ahora cambió, ¿sí? Fíjense que ahora apareció la descripción y apareció dónde está ubicado la ruta para que pueda trabajar, ¿sí? Si esto ustedes se fijan, está explicado al final, ¿sí?, donde dice, recuerda que si se ejecuta el JCP y nos da un error 404, ¿sí?, si es que nosotros tenemos armado el servlet, no es el error 404 que vimos recién, es porque fácilmente, ¿sí?, o factiblemente se olvidó de realizar el archivo descriptor web XML, ¿sí?, en donde ustedes van a encontrar dos partes, ¿sí?, que son las que marcamos nosotros, ¿sí? Entonces, en el web XML se definen las asignaciones y rutas de URL y los servlets que controlan las solicitudes con esas rutas. El servidor web usa esa configuración para identificar el servlet que maneja una solicitud determinada y llamar al método de clase que corresponde, por ejemplo, el método doGet para solicitudes HTTP-GET o doPost, en el caso que utilicen el post. El elemento servlet declara el servlet, lo que incluye un nombre de otros elementos de que el archivo usa el archivo. La clase que se usará para el servlet y los parámetros de inicialización. Puede declararse varios servlets en la misma clase, pero con diferentes parámetros de inicialización. El nombre de cada servlet debe ser único en todo el descriptor de implementación. ¿Está? No puedo tener dos servlets iguales. Entonces, nosotros les estamos diciendo acá que esto es un servlet, es donde lo vamos a ejecutar, y que se encuentra ubicado dentro de un package, sí, que se llama servlet. Entonces, si ustedes, su ID de desarrollo no lo hace, esto ustedes lo van a tener que incluir. Servlet barra servlet, con la description, ¿sí?, y el servlet mapping, indicando cómo tiene que mapear para poder ejecutarse. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, profe. Sí, profe. Me estaban viendo también porque me puso, recién ahora pueden ver los participantes en la pantalla. Yo creo que sí. No, pero se veía, se ¿Se veía. veía? Ah, bueno. Mensaje de Zoom atrasado. Bien, vamos a sacar un poquito de código autogenerado que embroma bastante. Bien. Entonces hay varias formas de trabajar. ¿Está bien?
Entonces, nosotros acá lo que hicimos es, trabajamos con el método get, ¿sí? Entonces, nosotros buscamos el método get, el toGet, y vamos a escribir justamente en el método que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decirle que vamos a trabajar con código, o sea, vamos a generar código HTML. Entonces, vamos a tener un response, punto, ¿sí? Y acá me va a dar todas las opciones, que es set content type. Y aquí adentro le vamos a decir que nosotros vamos a trabajar en un formato TXT HTML. Muy bien. Una vez que hacemos esto, tenemos que tratar de mostrar. Para eso vamos a usar PrintWriter. Acá puede ser que les pueda marcar un error. El error puede suceder es porque no se importó la clase. Esta normalmente se las tiene que importar solo. Le vamos a dar el nombre y response, ¿sí? Y aquí vamos a hacer getWriter. Vamos a buscarlo. Entonces, si me está dando el error, lo que tenemos que hacer es importar el PrintWriter. Y aquí ya estamos tranquilos, ya podemos trabajar. Ahora lo que vamos a hacer, pues yo quiero recuperar los datos. Eso vamos a trabajar igual que si estuviéramos trabajando con el JSP. Para recuperar los datos, de los parámetros que pasamos, usamos getParameter. Eso es exactamente lo mismo. Entonces vamos a definir un string que sea nombre y lo traemos del request, ¿sí? Y aquí es getParameter. Y vamos a traer txt nombre. De la misma manera, vamos a definir el parámetro que nos está faltando, que era txt apellido. Muy bien. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es usar el PrintWriter para poder imprimir. Y se tiene que hacer línea por línea. Para que no nos dé un error, vamos a tener que trabajar dentro de un try. El problema está que el try solo, ustedes saben que siempre tiene que haber un catch. Entonces acá me va a dar el error, pero como no voy a trabajar con un catch, lo único que me está pidiendo es que inserte una sentencia final, donde le pondremos el close famoso que indicaba en la teoría. Fíjense que ya no nos da ningún error, ¿sí? Entonces aquí adentro lo que vamos a hacer es mostrar línea por línea el HTML. Es muy dificultoso porque tiene que tratar de escribir y tenemos que generar el código. Por eso siempre es conveniente que acá haya un despacho a un JSP. ¿Está? Y que el JSP se encargue de hacer todo. ¿Está bien? Entonces, no podemos andar generando HTML. Primero porque es muy laborioso y segundo porque estaríamos haciendo trabajar al servidor un montón. Entonces, ya lo vamos a hacer por una cuestión lisa y llana de conocer cómo es el tema, nada más. ¿Sí? El println, y bueno, dentro del println lo que vamos a hacer es describir las distintas acciones del HTML. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir el código. O sea, no nos queda ninguna duda. Entonces, fíjense, tenemos que describir la página. Entonces acá tenemos que cerrar el título, cerrar el head, y pasamos a otra línea. Perdón. Apreté Enter donde no debía. Pasamos a otra línea más. Vamos a copiar esta línea, así no tenemos que escribir tanto.
Saca el outline, molesta. Bien, entonces, acá vamos a definir un body. Sí, hay que tratar de no colocar comillas, pues si nosotros colocamos comillas acá nos va a dar error. Vamos a definir un vamos a cerrar el font. Le vamos a hacer un espacio. Esto lo vamos a borrar. Bien. Vamos a copiar nuevamente. Y acá lo que le vamos a pedir es nombre y apellido. Más sacamos el campo que pasamos, que era nombre, más dejamos un espacio en blanco, más apellido. Ya aquí no va a poder entrar nada más, o sea que vamos a necesitar una sentencia más, en donde vamos a cerrar el body. Y una sentencia más, donde vamos a cerrar el HTML. Y acá lo que podríamos hacer, para que esto quede un poquito más bonito, P, IGN igual center. Y esto está antes del font, por lo tanto lo podríamos cerrar tranquilamente antes del body. Si no, perdón, P, y listo. Y aquí en el finally hay que hacer un close, ¿sí? De el punto close. Muy bien. Y no nos olvidemos del punto. Lo vamos a guardar. Vamos a volver para atrás, vamos a colocar enviar, si todo sale bien va a salir en verde. Perfecto, los datos pasados por el formulario son nombre y apellido. ¿Sí? Y estamos viendo que como estamos mandando por el método get, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar un poco. Hoy estoy re tonto. Ahí está. Nombre y apellido re tonto. Ahí está perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esto que nosotros estamos haciendo, vamos a volver para atrás, vamos a copiar. Sí, vamos a la nueva página, acuérdense. Bien. Perfecto, están dando bien. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo ahora vengo y acá pongo post? ¿Sí? Lo guardo. Lo vuelvo a cargar. ¿Sí? Bien, como ustedes pueden ver, no pasa nada. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos acá? Y bueno, mucha gente lo que se le puede ocurrir es decir, bueno, mira, yo agarro y lo que tengo en el método get, lo pongo también en el método post.
sería una solución. Funciona perfectamente. Pero ¿qué es lo que se hace realmente? Bien, lo que se puede hacer, y qué es lo que se hace normalmente, es implementarlo en uno solo, ¿sí? Y en uno de los métodos lo que se hace es nombrar al otro. To post, request, coma, response. De esa manera, si lo llaman de donde lo llamen, vamos a ponerlo en get, que es donde no lo tenemos implementado, sino que llamamos al método post, ¿sí? Acuérdense que hicimos eso. Vamos a actualizarlo. Fíjense que funciona perfectamente. Esa sería una solución. Y si no, la otra sería sobreescribir los dos métodos. ¿Cómo? Muy fácil. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar al método, crear un método propio, ¿sí? Y lo podemos copiar acá, o bien lo podemos copiar debajo. Un método propio. ¿Sí? Método propio. Y aquí y aquí llamo directamente al método que creé. Vamos a actualizarlo. Y funciona perfectamente. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, tienen varias formas de trabajar. Acá estábamos trabajando por Duet. Fíjense que si yo ahora vengo acá y le pongo el post, ¿sí? Para evitar que aparezca en la URL. Vamos a ejecutarlo nuevamente para que lo compile. Fíjense que funciona perfectamente. ¿Sí? Entonces esto es básicamente lo que nosotros vamos a empezar a recorrer a partir de ahora. ¿Sí? O sea, cómo funcionan los servlets, cómo vamos a hacer la conexión con la base de datos, ¿sí? Empezar a buscar datos desde la base de datos, ¿sí? Y bueno, traerlos a nuestro formulario para poder empezar a armar un pequeño sistema. ¿Sí? Ya la cosa va tomando un poquito más de color, ¿sí? Y empezamos ya a trabajar con lo que es, un servlet ya hecho y derecho, ¿sí? La idea próxima es tomar los JSP que habíamos trabajado con sesión y todo lo demás, y bueno, irlo transformando a servlet para que vayamos viendo cómo va funcionando. Después de eso, vamos a conectarnos a una base de datos, y bueno, ahí vamos a trabajar directamente ya conectados a la base de datos, y bueno, viendo que todo ande como corresponde, ¿sí? Ya les digo, yo para trabajar con la base de datos, vamos a trabajar con el SAM. Ahí la levantó. Entonces vamos a trabajar justamente con esto.
a fin de que ustedes vean cómo podemos ir conectándonos y bueno, cómo va requiriendo datos, ¿sí? Y cómo los va manejando a través de la programación que vamos haciendo nosotros. Esperen, vamos a cambiar este lugar. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con lo que estuvimos viendo? Ah, perfecto. Todo ok. ¿Entendió? Sí, sí. ¿Cómo es eso, profe, que con uno se ve en el link y con el otro no? Claro, si vos trabajás con el GET, lo que está haciendo es mandarte datos por la URL. Caso contrario, lo que está haciendo es mandártelo a través del encabezado. Por eso es que lo ves en el link o no lo ves. O sea, el del encabezado sería el más recomendable. El encabezado es el que nosotros usamos, sí, el Dupos, justamente. Estaba mirando dónde estaba. Esto es DB2. Buscar usuario. Esto tengo modelo vista de controlador. Alguno que tenga ya instalado. ¿Ya les explicó cómo tienen que hacer para agregar la base de datos? ¿El conector? Sí, el conector. Sí. ¿Sí? A ver si usaron este. ¿Sí? Van a BuildPad. Configure BuildPad. Y ahí van a Add External Jar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hacían. Y ahí toman el conector. ¿Es correcto? Sí, lo copiábamos y pegábamos nomás. Bueno, lo correcto es hacer esto. Para que te lo configure, porque si después hay algún error, si uno no sabe dónde está el error, y es porque no ubica la librería. ¿Está bien? Entonces, normalmente cuando yo hago un proyecto, ¿sí? Lo que uno generalmente hace es, a ver, yo estoy en mi proyecto, yo acá no, fíjense que este no tiene nada. Vamos a cerrar. ¿Sí? ¿Ven? Las librerías que tengo, sí, no están. Entonces, si yo quiero incorporarla, voy a BuildPad, configure BuildPad, add external jar, el bin.jar, ok, setea el BuildPad y aparece el conector en la librería con la ubicación. ¿Sí? Entonces, de esa manera uno se asegura que la configuración esté correcta en el IDE. ¿Sí? Muchas veces, cuando uno copia, hay veces que funciona y hay otras veces